la radio que se ve. Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Otro nivel es nuestro segmento de entrevista. Como Erika y yo estábamos invitando a lo largo del programa, sobre todo a la gran cantidad de venezolanos que están fuera de nuestro país y también los venezolanos que están aquí, que siguen nuestro programa y nuestra emisora como referencia independiente informativa. Les decíamos que todas estas inquietudes, estas preguntas, estas dudas, estas interrogantes que tienen ustedes sobre este nuevo programa de estatus legal para venezolanos de la administración del señor Joe Biden y de la señora Kamala Harris. Bueno, qué maravilla que está con nosotros nuestra querida y abogada doctora María Montoya, especialista en temas migratorios. Bienvenida, María, ¿cómo estás? Mucha salud para ti, para todos los tuyos, de parte del equipo del programa y de Radio Caracas. ¿Cómo te va? Mingo, buenos días, gracias por la invitación. Y gracias por la invitación en esta oportunidad, que lo agradezco más que las anteriores, porque sé que hay muchísimas preguntas. Erika me decía antes de entrar que confusión, qué es esto, por dónde se empieza, qué sucede. Voy a empezar diciendo lo siguiente. Aunque sé que es muy difícil, pero debemos tener un poco de empatía, porque hay un montón de gente que se enteró muy tarde porque venían atravesando el Darién sin señal telefónica, sin señal de internet, sin que nadie les pudiera avisar, y arriesgaron su vida para llegar a un sitio al cual no van a poder entrar. Y gastaron mucho dinero. No sé si mucho, pero lo que tenían. Lo que tenían. Lo que tenían, literalmente lo que tenían. Y es gente que literalmente anda con lo que tiene puesto. Sí, gente joven, gente adulta, niños, mujeres embarazadas, gente de la tercera edad. Es una situación muy dolorosa la que está sucediendo. Sé que a veces es difícil no ponernos el traje de jueces y de verdugos al mismo tiempo, pero finalmente son seres humanos que nacieron en la misma tierra que nosotros. Entonces, antes de iniciar, quería decir estas palabras, porque es que he leído cualquier cantidad de vejámenes, cualquier cantidad de señalamientos y bien hecho. No podemos ni marginalizar ni criminalizar la migración. Eso por una parte. Pero por la otra, ciertamente, muchísima de la gente que se fue por el Darién, hemos visto videos donde lo que hacen es, te quedaste ahí en pausa. Mucho de lo que hace la gente que se fue por el Darién es efectivamente poner en una situación bastante incómoda a los venezolanos que llegaron de otras formas. Pero también hay que recordar que esos venezolanos que están en Estados Unidos, muchos de ellos sí entraron por avión, entraron con una visa de turista, pero dejaron vencer la visa para luego pedir un asilo. O sea, es la misma cosa. Estuvieron en una situación de irregularidad, porque lo otro es que la migración no es irregular, no es ilegal, es irregular. La migración es un derecho consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos cuando hablan de movilidad, de la libertad de movilidad, de yo poder elegir dónde vivir. ¿Es confuso lo que ha pasado? Sí, es súper confuso. Ay, perdón que me caí por acá. Es súper confuso, por supuesto. No se entiende bien, para ponerlo en términos más llanos. Esto que acaba de ofrecer el gobierno de Joe Biden, seguramente para calmar un poco las aguas entre republicanos y conservadores, porque vemos que las políticas migratorias de Joe Biden a toda vista y a todas luces ha causado incomodidades en los gobernadores de Florida y en el gobernador de Florida y en el gobernador de Texas. Sí, ambos detractores. De hecho vimos como llevaron un autobús con más de 50 venezolanos, los dejaron en una isla que ellos no sabían ni a dónde iban, etcétera. Luego de esto vienen las quejas de estos venezolanos, pero también debemos ser un poco objetivos. Así como pido empatía, también hay que ser un poco objetivos. La queja de estos venezolanos es quizás un poco inverosímil, porque ellos se fueron para allá
a hacer lo que pudieran. Y lo que pudo hacer el Estado americano en ese momento fue llevarlos a esa isla. Claro. Perdón. Igual que los que mandaron a la casa de Kamala Harris en autobús. La misma historia. Sí, ciertamente nos están utilizando, y me incluyo, sí, porque soy venezolana. Sí, hay un matiz político, por supuesto. Todas las migraciones tienen un matiz político. Todas. Las han utilizado como bandera política durante todos los tiempos. Las migraciones humanas no son nuevas. Recordemos que Moisés pasó 40 años en el desierto buscando la tierra prometida y por ahí empezó la historia, ¿sí? Ahora, hay tratados internacionales. Por supuesto, que por no supuesto. Se están respetando, entonces. No solo que no se están respetando, volvemos a lo mismo, el tema de la política y los tiempos diplomáticos y políticos son distintos a los tiempos nuestros de los ciudadanos de a pie. Claro. O sea, todos queremos que las cosas se resuelvan inmediatamente, pero lamentablemente no es el caso. Ahora bien, hablábamos de esta suerte de solución que ofrece el presidente Joe Biden, que es el ingreso legal de 24,000 venezolanos. Cuando vemos las cifras, la patrulla fronteriza ha reconocido que 150,000 indocumentados entraron a través de la frontera sur de Estados Unidos, del cual 72% por lo menos eran venezolanos. ¿Sí? Okay. Eso es 130 y tantos, 120 y Ya te tantos, digo. 1,000. Y Erika nos dice el número exacto. ¿Sí? 24,000 no va a ser suficiente. No. 108,000. 108,000 venezolanos. No va a ser suficiente, un alivio, no va a ser un alivio suficiente. Apenas cubrirá algunas escasas familias. Si lo vemos como grupos familiares, con 8,000 grupos familiares se termina este proyecto. Se cumplen con los 24,000 cupos, ¿sí? Sí. Si es por grupos familiares. Perdón. Luego tenemos que ver en contexto que yo tengo cualquier cantidad de mensajes y la gente que está escuchando esto en este momento en vivo que yo estoy transmitiendo en Instagram y que me ha escrito y que no he contestado, es porque todavía tampoco tengo las respuestas exactas, porque apenas fue... No, sabemos quiénes califican y quiénes no. Ajá. Lo que no sabemos son las reglas esenciales del juego, ¿sí? Ok. Porque esto fue un comunicado de prensa, no fue un decreto emitido por el presidente. Un comunicado en una rueda de prensa efectivo al momento. Sí. Hasta las 6 de la tarde podían entrar los venezolanos por la frontera sur de Estados Exactamente, Unidos. ya. Y después se acababa de esa el hora, plazo. ya de hecho comenzamos a ver devoluciones de venezolanos, Sí. deportaciones de venezolanos hasta México. ¿Qué va a pasar con esos venezolanos? Lamentablemente en este momento no tengo una respuesta, quisiera tenerla, pero no la tengo, porque ¿qué pasa? Aunque es un trabajo conjunto entre el Estado americano y México, cada uno llevará sus reglas por separado. Ahora tenemos que esperar a que México se pronuncie. Es como una papa caliente que los gringos le pasan a la administración de AMLO. Sí, habría que esperar ahora que informe el Estado mexicano qué hará con estos venezolanos. Seguramente impondrán también algún modelo de visa para residencia permanente o temporal para aquellos que decidan quedarse. Pero fíjate lo que sucede. Y esto no es una Panamá, especie... y los de Panamá, y entonces eso, Ya vamos, yo van a aterrizar espero, aquí otra vez. Sí. A eso voy. Justo ese es el punto. Ok. A eso voy. Espero que el tiempo nos dé suficiente para poder explicarlo o poder comentarlo en detalle. claro. Todo el bloque de Latinoamérica y Centroamérica, casi todo, tiene imposición de visas para venezolanos, para la entrada. Es así. Sí, hay algunos que salieron desde Venezuela, hicieron el tránsito completo hasta llegar a Estados Unidos a pie. Y hay otros que están haciendo una segunda migración o tercera, saliendo desde Colombia, Perú, Ecuador o Chile. ¿Sí? ¿Qué sucede con este grupo que estoy mencionando? Seguramente no van a poder regresar porque para entrar a esos países necesitan visa sí. y capaz no la tienen o abandonaron un proceso en el que ya estaban incursos y lo abandonaron para perseguir el sueño americano. ¿Qué les va a tocar? Nicaragua no ha impuesto visas. Los que lleguen por allí capaz se quedan, pero esto seguramente va a ser un aliciente para que ese país imponga un sistema de visados para los venezolanos. La otra alternativa es llegar hasta Colombia, que no pide visa para los venezolanos. Costa Rica sí. Costa Rica pide visa Panamá. para los venezolanos, Okay. Panamá también pide visa para los venezolanos. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Bueno, quedarse en Colombia o regresarse a Venezuela.
Los que se queden en Colombia, que ya han vivido allí, que conocen el sistema de gobierno y la sociedad colombiana, bueno, quizás no les quedará otro remedio, ya lo conocen, se pueden quedar allí. Los que regresan a Venezuela, quizás después de muchos años, van a encontrar un país que no conocen. Es una nueva migración. Van a encontrar un país totalmente desconocido, con una economía que no van a entender. Yo tengo inclusive amistades que me dicen, ¿cómo es eso que tú pagas en dólares? La diferencia de los céntimos lo pagas en bolívares, el cambio te lo devuelven en bolívares, pero si tú pagas en bolívares, en dólares te cobran más bajo, pero si te devuelven más alto o al contrario. Empezando solo por ese pequeño detalle. Entonces, por donde lo veas, la situación de la migración venezolana es muy compleja, muy compleja de entender. Este nuevo sistema implementado va a ser un alivio, como acabo de decir, un alivio cortico, pequeñito. Insisto, 24.000 cupos o plazas para permisos, no son visas, porque eso también me lo han preguntado. Es que si tengo el pasaporte vencido, es que si ¿en dónde me van a estampar la visa? No es una visa. Este trámite se realiza por internet y por internet a su correo electrónico una vez aprobado. Pero ¿cómo tramitas también, disculpa, que tengas un patrocinante en Estados Unidos que pueda demostrar y garantizar que te puede ayudar económicamente? Es lo que Bien, ahora vamos con eso. Este patrocinante puede o no ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser el novio, la pareja, el novio virtual. Perdón por la franqueza, pero estamos en el 2022 y eso es súper normal hoy en día. Puede ser una empresa o puede ser una fundación, ¿sí? Lo que debe demostrar es que tiene ingresos mínimos de entre 23.000 y 28.000 dólares al año. Y debe garantizar no solamente el cuidado económico. Cuando se lee el comunicado dice, la manutención económica, otros. Esos otros seguramente va a ser seguro médico, claro, y habitación. Exacto. ¿Sí? Seguramente debe calificarse todo esto. Eso es complicado. Ese patrocinante debe pasar por un exhaustivo controles e investigación incluso de seguridad nacional. ¿Sí? Hay gente que pues trabaja independiente y no tiene carta de trabajo, por ejemplo, porque deben demostrarlo. Claro. Bueno, esas personas, si no tienen un empleo fijo, pero tienen el dinero en el banco, deben pedirle a un oficial bancario que le haga un reporte. O si tiene trabajo, copia la carta de trabajo. De la noche a la mañana, todo eso toma tiempo. Toma tiempo. Este proceso se instauró, United for Venezuelans, es el mismo que hicieron por Ucrania. Es muy parecido al que hicieron por Ucrania. Más preguntas. Si el patrocinante debe tener una residencia permanente en Estados Unidos. Yo tengo TPS, yo puedo aplicar. El TPS es una suerte de protección temporal. Yo ya solicité el asilo y tengo mi permiso de trabajo. ¿Puedo? No puede porque usted no tiene todavía esa residencia permanente. Usted está en trámite todavía. No se lo han aprobado. ¿Usted tiene un asilo aprobado? Por supuesto. ¿Cumple con los requisitos? Por supuesto. Del querer al poder hay una larga vía que cruzar, claro, pero con intentar. Muchas personas, y yo voy a tener que pagar mi boleto de avión. Bueno, sí, claro, obviamente. Y yo voy a tener que pagar algún fee, algún impuesto, seguramente, sí, claro, aranceles. Seguramente para los se van a tener que pagar aranceles. La forma es la I-134 que hay que llenar, pero, repito, solamente fue un comunicado de prensa y todavía los lineamientos para este parol humanitario no han salido al aire, así que nadie o ningún abogado, todos lo desconocemos. Sin embargo, por ejemplo, exámenes médicos, me dijeron. Sí, debes cumplir inclusive el cuadro de vacunas. Aquellas personas que son detractores de las vacunas y usted quiere ir, bueno, señor o señora, se tiene que vacunar. Por acá, se tiene que vacunar. Claro. Porque conozco un montón de gente que nunca se vacunó. Sí, es verdad. Les dio COVID, sobrevivieron, lo que sea, pero no, porque la vacuna es mentira, Si usted piensa irse a Estados Unidos, también mantenga presente que no solo son las 4 vacunas contra el COVID, le van a pedir otras vacunas, sí, incluso cuando lleguen allá lo van a vacunar. Sí. ¿Sí? La situación es compleja, o sea, yo lo que puedo percibir
es que en la medida que pase el tiempo, como les dije hace un rato, seguramente van a haber nuevas imposiciones de visa. La gente no va a dejar de salir de Venezuela y de otros países si no se siente conforme. Y no hablo solo de los venezolanos, hablo en Latinoamérica y Centroamérica, porque la migración de la forma que se realiza hacia Estados Unidos no es por ahora son los venezolanos, no. O sea, Nicaragua, México, Haití, Cuba, Ucrania más recientemente. O sea, que ahora seamos nosotros, bueno, eso quizás es lo nuevo. María Montoya con nosotros, amigos, abogada especialista en temas migratorios. Vamos a satisfacer en la próxima parte inquietudes de ustedes. Vamos a identificar, en momentos regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios. Conmigo. Produzca está de cumpleaños, amigos. Estamos en el mes aniversario de Produzca, que es una señora empresa venezolana, y nosotros nos sentimos orgullosos que sea patrocinante de nuestro espacio, de nuestro programa. Desde hace ya bastante tiempo vengo hablándoles todos los días de las bondades de Produzca, porque es una empresa que desde que nació se ha dedicado, se ha preocupado por cuidarnos en nuestros lugares de trabajo. Nos ha enseñado que lo primero es identificar el riesgo en el área de trabajo y luego nos ofrece todos los implementos, el EPP, que es el equipo de protección personal, pero también la asesoría con la que usted cuenta con nuestros amigos de Produzca para que tenga protección óptica a las manos, auditiva, a la cabeza, respiratoria, al cuerpo. El catálogo de Produzca, yo quiero que usted lo tenga a la mano, www.produzca.com, en su Instagram, @produzca.ve. Produzca es seguridad en tu empresa, de los pies a la cabeza. Ustedes no saben cómo gocé yo ayer el queso Crineja, con una guasacaca que hizo la señorita Erika que parecía una mayonesa de aguacate. ¡Qué rico! Un whiskycito esta noche, un roncito, una cervecita. Bueno, pidan a Comercializadora Prada este queso Crineja. ¿Es Crineja o Crineja, mujer? ¿Cómo se dice? ¿Cómo es lo correcto? Búsqueme ahí cómo es correcto decir que queso Crineja o Crineja. Bueno, ustedes saben cuál es. Ese que es de Carora. Es el que es trenzado, ¿no? Yo quise desbaratarlo ayer, me lo comí con los dedos inclusive. ¡Qué rico! Y el queso de mano, y el queso guayanés, nuestros quesos criollos venezolanos. Bueno, pídanlo todo hoy a Comercializadora Prada, que tienen su propio delivery. 0424-120-3562. Todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Cuando hablamos de Vistasi Motors, históricamente lo hemos asociado a concesionario Honda, el concesionario Honda de Venezuela. Pues ellos amplían horizontes y ahora también son concesionario JMC. Concesionario autorizado JMC. Yo quiero que conozcan estos nuevos vehículos, estas nuevas camionetas que están llegando a nuestro concesionario, pero también Suzuki. Ayer vi una moto Suzuki Scooter. ¡Wow! ¡Qué motocicleta! Y la tiene en la exhibición y la puede comprar $1,000 y piquito la motocicleta. Espectacular, de verdad. El departamento de motos es Moto Buy Center en Vistasi Motors. Le voy a dar un número: 0212-857779 de Vistasi Motors. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios. Conmigo. Sí. Bueno, vamos a hacer rápidamente, vamos a tratar de que la doctora María Montoya pueda responder las inquietudes de ustedes. Como ella también está transmitiendo el programa a través de su Instagram, nosotros también en Mingo Blanco TV acabamos de retomar la interacción y la transmisión con ustedes, y por supuesto Radio Caracas. Los venezolanos que están fuera y dentro de nuestro país tienen muchas preguntas para la doctora María Montoya. Vamos a comenzar con las que tienes tú aquí a la mano. Aquí nos dicen, buenos días, ¿cuáles son esos requisitos que ya se conocen, como los de salud? Exámenes biométricos y pasaporte con cuánto de vigencia. A ver,
Los exámenes de salud seguramente van a ser los regulares para descartar cualquier enfermedad, porque recordemos que el sistema de salud en Estados Unidos es bien caro. Es muy costoso. Sí, es muy costoso. Uh-huh. El haber cumplido con el cuadro de vacunas, principalmente las del COVID, sé que también fiebre amarilla. La fiebre amarilla, sí, exactamente. Claro. Eso también habrá que cumplirlo. Ahora bien, ¿qué otros requisitos? Pasaporte. Bueno, por supuesto, aunque Estados Unidos acepta el pasaporte vencido, sí, yo no recomendaría salir del país con un pasaporte vencido. Oye, no. ¿Sí? Ni a punto de vencerse. No. Normalmente debe tener como mínimo 6 meses de vigencia, pero exacto. ¿Qué pasa? Esta salvedad migratoria o este auxilio migratorio dura solamente 2 años. Porque es como un TPS. No es como un TPS, es un parol humanitario. Es un parol humanitario. El TPS lo puedes pedir estando en Estados Unidos. Esta fórmula es desde afuera, no si estás en Estados Unidos. También, aquellos que entraron, los venezolanos que entraron ahorita, ¿pueden aplicar? No, porque ya usted está en Estados Unidos, le tocará aplicar por el asilo, ¿sí? Los que están en tránsito, la recomendación es que no intenten entrar a Estados Unidos porque lo van a deportar. Ayer que comenzaron las deportaciones, ¿sí? Sí. Entonces, por favor, evítense el mal rato. Quedarse donde están puede ser una posibilidad, pero ¿cuál es el asunto? Volvemos con el tema. Hay muchísima gente que está o atravesó el tapón de Darién que llegaron a Estados Unidos sin siquiera conocer a alguien que viviera en ese país. Y con familiares aquí que buscaba que... Más bien ellos yéndose primero para arar el terreno y luego vénganse. Entonces, esas personas que no tienen a nadie en Estados Unidos, ¿cómo van a conseguir un patrocinador? Lo otro es que vi muchísimo ayer y me comentaron muchísimo ayer, ojalá que no empiecen entonces venezolanos que estén en Estados Unidos a hacer de esto un negocio. Ah, caramba. Cónchale. Caramba. Porque recordemos que lamentablemente el venezolano es el primer detractor del venezolano, ¿sí? Y esto lo digo desde el respeto. Pero es duro. Es duro decirlo, pero si ustedes leen las redes sociales, los comentarios en las redes sociales son terribles. Venezolanos contra venezolanos. Que si marginales, que si chusmas, que si yo no sé qué. Son seres humanos iguales que el presidente de Estados Unidos o que esa persona a las cuales llaman chusmas. Que me parece terrorífico llamar a una persona de esta forma, descalificarla de esta forma. Entonces, voy a continuar acá rápidamente porque... María, una pregunta. ¿Van a requerir presentar antecedentes penales? Por supuesto. Porque también una de las cosas que están comentando es que, bueno, la migración también ha llevado, si bien hay gente muy desesperada, también se ha estado expandiendo gente, por ejemplo, el Tren de Aragua. Sí, lo dije en un principio, que no podemos criminalizar la migración, pero tampoco podemos ponernos un dedo en un solo ojo y decir, no, todas las personas, no, por supuesto que se han colado delincuentes. Claro. O sea, no podemos decir que no. De hecho, la delincuencia es la que está generando o la que generó esos paquetes turísticos que llevó al Darién saliendo desde Caracas. Me lo enviaron a mí al WhatsApp, doctora, mire esto, qué horror, ¿dónde los denunciamos? Yo mandé el número al 6CPC, a la persona la agarraron, no sé qué. Y esto lo estoy diciendo aquí off topic, que nunca lo comento, pero es que me parece terrible que hagan un negocio de la desesperación de los demás. No, pero bien bueno que lo estés diciendo. Claro. Sí necesitan antecedentes penales. La gente normalmente no sabe qué es el antecedente penal y dice, pero es que yo no he cometido ningún delito. Sí, pero el trámite del antecedente penal, que es un papel, dice... José Domingo Blanco no presenta antecedentes penales. Es una hoja que esto viene desde el Ministerio de Interior y Justicia. Hay que tramitarlo. Es un documento electrónico que también hay que apostillar. Y la apostilla también es electrónica, no hay que ir a ninguna parte. ¿Sí? Luego aquí dicen, buenos días, no tengo... Ah, no, aquí no. Mi duda es si todavía el sponsor puede solicitar a una persona, a un grupo familiar. Seguramente a un sponsor va a poder solicitar a más de una persona. El quick en este punto específico es que debe garantizar los fondos para la manutención de este grupo familiar. Ahí tendrá que demostrar que gana más de $28,000 al año, ¿sí? Para poder mantener a más de 2 personas. Si es un grupo familiar de 4, o sea, si el mínimo son 22, ¿cuánto deberá ganar si son 4 los que se quiere llevar? Mucho más. ¿Sí?
Ok, a ver, ¿qué otra pregunta tengo por acá? Ok, esas preguntas, ¿cuáles Tiene que tienes demostrar tú? dirección allá. Tiene que demostrar que eso es complicado. residencia permanente. Exacto. Debe Sí, ser que un nos sirva, ciudadano americano o debe tener una visa de residencia permanente, Y no ellos van a temporal. chequear, y si mientes te van a buscar y te Por vas supuesto. a estar deportado. Lo otro es, si usted tiene una doble nacionalidad, los que nos están escuchando de mi Instagram, del tuyo, a través de la señal de RCR, usted tiene una doble nacionalidad en este país, habemos un montón que tenemos doble nacionalidad. Sí. Por ejemplo, yo no podría aplicar porque yo tengo doble nacionalidad. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque se supone que esto es para venezolanos que no tienen otra opción de rescate, es decir, no me puedo ir a otro país, al otro país de donde sea mi segunda nacionalidad, ¿sí? Si yo soy solo venezolana, pero resulta que me fui a Colombia y tengo una protección temporal en Colombia, no puedo aplicar. ¿Pero por qué? Pero si es temporal. Bueno, porque para aplicarle eso se supone que usted ya vivió en Colombia un buen tiempo, que usted hizo un trámite legal, que usted hizo un trámite ante algún ministerio en Colombia y le otorgaron ese permiso y que además usted está trabajando allá y usted tiene una casa y vive allá, ¿sí? Entonces, es ilógico pensar que si ya usted tiene una protección en otro país, corra a Estados Unidos a pedir una protección adicional. Los que sean objeto de refugio, que estén calificados como refugiados, tampoco pueden pedir, o sea, es decir, estoy refugiado en, yo no sé, en Costa Rica, por decir algo. No puede pedir esta protección especial porque es solo para venezolanos, además que residen en Venezuela. Y tienen que llegar en avión, es decir, porque simbólicamente entonces se está colocando un muro de papeleo. Sí. O están cerrando la frontera, Sí. y Pero no lo dicen entre Estados Unidos y México para los venezolanos que van en ya tránsito. voy allí. Perdón que acabo de decir para venezolanos solamente residentes en Venezuela no y es ahí así. me equivoqué. No, porque resulta que el mismo gobierno americano ha dicho quédense en donde están y pueden hacer el trámite desde allí. Desde Ajá. donde Pero están. que son venezolanos, ¿sí? Ok. Lo que no pueden haber hecho es haber sido expulsados de Estados Unidos en los últimos 5 años y no pueden haber cruzado ni Panamá ni México de manera irregular. Recordemos que tanto Panamá como México pide visa para entrar a los venezolanos, ¿sí? Aquí tengo otras preguntas. Ajá. Hablemos de los que ya tenían visa temporal o permanente en otro país. Tampoco. No pueden. No, porque si usted tiene una visa permanente en Chile, la visa de carácter democrático para los venezolanos en Chile, ¿qué va a hacer usted en Estados Unidos pidiendo esto si usted ya tiene una residencia Que en lo protege Chile? en un país que Sí. ya- No exacto. aplica. No, Ya no aplica. aplican. Otra pregunta, durante estos años debe vivir con el sponsor. Esos detalles todavía No no están los sabemos, claros. no están claros No. porque no han rendido las cuentas del juego. Sin embargo, con esa coma otros, cuando decía la manutención económica, coma otros, habría la posibilidad Pudiera. o que el sponsor se encargue del pago de dónde va a vivir esta persona. Ojo, esto no va a ser durante los 2 años. ¿Cuál es el quick de esto? Bueno, les dan un permiso, porque no es una visa, Ujú. es un permiso de ingreso, el sponsor los recibe, costea todos los gastos hasta que les den el permiso de trabajo, porque van a poder trabajar. Sí, por eso es que no es una visa, es un permiso que les llega por correo electrónico, que Sí. tiene una duración de 90 días para viajar, para que usted se organice, usted viaja y, como comentaron en la rueda de prensa, será algún punto en el interior de Estados Unidos, Claro. no necesariamente en los sitios fronterizos, ¿sí? Ujú. Van a seguir habiendo preguntas, seguramente me vas a volver a llamar cuando salga Claro. Cuando haya todo más el detalle. información. No, Cuando- tenemos que claro. seguir haciendo. Porque, por ejemplo, hay un rezago en la resolución de algunos, hay muchos venezolanos que han solicitado el TPS cuando fue el TPS y pues casi que les llegó cuando ya se estaba venciendo el Sí. primer lote. Entonces, Sí. a ese tiempo Fíjate- hay que sumarle estos rezagos. Claro, fíjate en acá, las- me preguntan una cosa y yo lo voy a completar. Tenemos que esperar entonces que se cree la jurisprudencia de este proceso para saber los detalles. No es una jurisprudencia. Las reglas van a salir en la página del DHS. De Ujú. hecho, si se meten en la página del DHS ahorita, dice ayuda para venezolanos, algo así, y entonces colocan no elegibles, elegibles, y en los próximos días estaremos publicando cuáles son los detalles o los requisitos. Más o menos para darse una idea, Claro. pueden buscar lo que es Unidos por Ucrania en DHS, también en Sí. la página web, y va a ser muy parecido.
El punto es, como decía Erika, el tiempo. En cuanto al tiempo de procesamiento de este parol humanitario, seguramente van a ser entre 3 y 4 meses. Pero ahora bien, mis 2 años empiezan a correr desde que yo introduzco el trámite o desde que me lo aprueban. Obviamente es desde que me lo aprueban, pero todo el tema de la regulación migratoria en Estados Unidos con respecto a los venezolanos es tan demorada, y también hay que tomar en consideración aquellos que tienen, por ejemplo, tengo clientes que tienen 6 años esperando la aprobación del asilo, cuando ven que el TPS se los aprueban en 3 o 4 meses, y eso genera un poco de ruido, pero esto es un tema humanitario, o sea, necesitan salvar a esa población, y digo salvar porque es así, salvar a esa población que ha pasado por tantas penurias. Seguramente que estos 24.000 cupos ocuparán aquellos que quedaron en el camino. Claro, hay gente que también se pregunta, y nos lo hicieron saber ayer, hasta qué punto pudiera tener esto modificaciones en un plazo corto, esperando resultados de las elecciones que tiene esta gente en noviembre. ¿Pudiera tener esto modificaciones en la nueva conformación que va a tener el Congreso con respecto a los demócratas y republicanos? No lo sabemos. Sí, pero no lo creo. Sí, es una especulación, pero no lo creo, la verdad. Hay gente que apuesta que esto es una jugada muy política, pues, ¿no? Bueno, por parte de esta gente de la administración. Claro, Mingo, pero como lo dijimos hace un rato, el tema político siempre va a estar involucrado. Claro. Tan es así que lo ves con el manejo del dinero que ha sido ofrecido para la ayuda humanitaria a los venezolanos. O sea, ¿tú no esperarías cambios de ninguna índole, yo no, independientemente de los resultados? Personalmente no, pero no lo manejo. No, claro. Sí, obviamente ningún venezolano va a querer que ahora esta ayuda humanitaria se modifique, solamente que expandan los cupos, que no sean 24.000, sino que pudieran ser 70.000. 80.000, yo qué sé, porque creo que hubo un país, no recuerdo ahora, me disculpan, que empezaron con 30.000 y terminaron con 80.000, con una ayuda parecida a esta. Obviamente, lo mejor en materia de cambio sería que las plazas fueran más. ¿Sí? Aquí alguien me pregunta que si una persona durante este permiso laboral puede entrar y salir de Estados Unidos. Miren, yo les voy a decir algo, y esto no se lo voy a decir como abogado, sino como ciudadana. Es inverosímil que la gente se va para Estados Unidos pidiendo asilo, pidiendo refugio, TPS, no sé qué, y después quieren el permiso para viajar a Venezuela. Un poco de coherencia, y perdón si estoy siendo antipática, pero un poco de coherencia. ¿Podrán viajar a otros países? Quizás. A Venezuela estoy segura que no. Sí, y creo que ya nos pasamos de tiempo. Sí, mi amor, se nos agotó el programa. Pero quedaron muchísimas preguntas. María, ¿puedes dar tus redes, por favor? Sí, @Montoya Consulting, para los que nos están escuchando a través de la señal de Mingo y de Radio Caracas Radio. Nosotros por DM contestamos preguntas. Yo antes de entrar acá estaba contestando preguntas. Son muchas, lamento no tener en este momento todas las respuestas. Estuvo conectado acá hace un rato mi compañero de fórmula, que es periodista, Jefferson Díaz, y él maneja la parte migratoria. Única y exclusivamente trabaja con migración, y hacemos llave en este tema, yo en la parte legal y él en la parte informativa. Vamos a hacer un programa con ellos. No está en Venezuela. Lo podemos hacer por Zoom. Perfecto. Jefferson, si estás conectado ya sabes. Oye, sí. Porque el tema de la migración en el aspecto legal es un cuadrado, pero tiene demasiadas aristas en el resto de las cosas. Entonces, estoy siempre a la orden. Gracias, si María. quieren que regrese cuando tengamos por favor, ya las reglas del juego planteadas a las personas que nos están escuchando. Lamentamos que el tiempo no nos haya alcanzado, pero bueno, hacemos lo mejor que podemos. Así es, María Montoya, abogada especialista en temas migratorios. Buen programa, ¿verdad? Muy oportuno, Mingo. Amigos, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre, de ustedes, y que recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta el lunes. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.